Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos a Construyete Podcast, nuestro espacio para construir una vida desde la conciencia, el amor propio y el crecimiento personal. Hay una etapa de nuestra vida que puede sentirse muy extraña. Cuando ya no somos quienes éramos, cuando hemos empezado nuestro proceso de cambio y obviamente pues tenemos que ir soltando ciertas situaciones de nuestra vida y donde no nos sentimos completamente quienes ya queremos ser, ¿verdad? No sé si te ha pasado. Obviamente dentro del proceso de transformación esto también es muy importante porque solemos atravesar, por decirlo así, un proceso de duelo de esa persona que estamos dejando de ser. La semana anterior conversamos sobre qué es lo que pasa con nosotros cuando tenemos que empezar a sostener los cambios que nos propusimos, ¿verdad? Nosotros ya que nos decidimos hacer cambios y pues obviamente en ese proceso de cambio, de transformación, de crecimiento, de expansión, como me gusta a mí llamarlo, pues tenemos que sostener todos estos cambios porque de un momento para el otro tú vas a regresar a donde estabas antes, y no porque en realidad no seas consciente, sino más bien porque tu mente ya se encuentra programada para poder volver a su sitio de comodidad. Como yo les había dicho la semana anterior, pues volvemos a estar en esa zona donde nos sentimos a gusto. Porque cuando sabemos que como tenemos una reacción diferente, vamos a hacer cosas diferentes y por lo tanto esos resultados van a ser diferentes, van a ser inciertos, no vamos a saber si en realidad sea algo que me guste o algo que pues me duela, me conflictúe y muchas cosas más. Te puedes tú dar cuenta cuando tú pasas por este tipo de procesos cuando ya no conectas, por ejemplo, con las mismas personas. Ya no disfrutas lo mismo que disfrutabas antes. De pronto te sientes sola a veces o dudas si estás haciendo lo correcto o no. Y bueno, entonces aparece ahí una sensación fuerte de querer regresar atrás y pensar incluso si te estás equivocando al hacer estos cambios. Bueno, como les dije, este prácticamente es como una especie de proceso de duelo por esa persona que estamos soltando y que nos cuesta mucho dejar atrás, porque aunque sabemos que podemos volver a sitios, podemos volver a personas que nos hacen daño, que nos lastiman, pues sentimos que también nos cuesta mucho dejar a esta versión de nosotros que pues ya no va a ser parte de nuestra vida también, ¿cierto? Pero bueno, no estamos perdidas, simplemente estamos evolucionando, estamos soltando versiones de nosotros que ya no pueden acompañarnos a donde vamos. Por ejemplo, siempre he sido de pensar que cuando decidimos hacer un cambio, no es el cambio exterior, no vamos a ver cosas afuera, sino más bien vamos a ver qué actitudes diferentes vamos a tomar nosotros con respecto a estas cosas que vienen de afuera, estas cosas, circunstancias, personas. Y ahí es donde de verdad te genera ese conflicto interno de tal vez pensar que te estás equivocando. Y créanme que yo he pasado por este tipo de procesos ya hace muchísimo tiempo que empecé mi transformación y pues siempre era como que y un tirijala, ¿no? Un tirijala entre quién era, quién soy y quién quiero ser. Entonces ahí hay como que tres versiones de mí, de la que yo quiero ser, pues bueno, tengo que dejar de hacer las cosas que estaba haciendo antes para tener un resultado diferente y pues ser esa otra persona en la que quiero convertirme o como quiero expandirme también, ¿no es cierto? Entonces, crecer también nos implica, como yo les decía la semana anterior, perder personas, perder dinámicas, perder nuestra forma de pensar, incluso partes de nuestra identidad. Justamente yo había hecho un video que lo subí igual a mis redes sociales, en donde coloqué fotos de mí
obviamente cuando empezaban todavía las redes sociales, empezaban y pues dentro de mi perfil, no las he borrado las fotos, las tengo todavía ahí. Dentro de mi perfil tengo fotografías de mis días de fiesta, de mis días de farra. No digo que ahora no me guste, pero no como lo solía hacer en ese entonces. No les estoy hablando de hace como 10 años más o menos, donde obviamente el ambiente en el que me desenvolvía pues era precisamente ese, el de las fiestas, el de no nos importa nada. Entonces esa versión es súper chévere, es súper alegre, divertida aparentemente. Y pues bueno, cuando yo empiezo a hacer todos estos cambios, lastimosamente pues me freno con esa situación precisamente porque había personas detrás a las que yo con esta forma de ser estaba como que dejando de lado, ¿no? Y obviamente precisamente estoy hablando de mi hijo. Entonces, si bien es cierto, era súper chévere y me divertía y pensaba solamente en mí, pues había una persona a la que prácticamente por estar en las farras como que le dejaba solito, ¿no? Entonces es como que súper conflictuante pasar por ese tipo de situación, más cuando ya empiezas a generar conciencia. Y empiezo a pensar y decir, bueno, ¿y qué está pasando con lo que siente o con la emocionalidad de mi hijo? Bueno, mis padres por lo general siempre se preocupan si ya no llegas, si no estás pronto, ya están, y qué fue, dónde estás o por qué no llegas. Entonces, una situación bastante incómoda, decía yo, pero claro, lo hacía desde mi egoísmo, obviamente, por el hecho de yo poderme sentir bien. ¿Qué pasa cuando doy ese salto, esa transición a ser diferente? También esa Verónica que necesitaba hacer ciertas cosas, como por ejemplo lo que les acabo de decir, ya no era o sea, estaba dejando esa parte, esa versión de mí, esa identidad que yo tenía, porque, o sea, siempre soy el alma de la fiesta. Entonces, cuando empecé a dejar de hacerlo y se está quedando atrás esa versión de Verónica que le gustaba salir y la alegría y estar chévere con los amigos y todo. Entonces estoy dejando una parte de mi identidad, de la identidad que tenía en ese entonces. ¿Y qué voy a hacer con todo lo nuevo que se viene? Obviamente perdí amistades, porque claro, en ese entonces pues las amistades eran las que, hola, vamos de farra y dónde nos vemos y todo lo demás. Entonces, obviamente cuando yo empiezo a hacer estos cambios, pues ya no tengo las mismas amistades. De hecho, me quedé prácticamente sola, sin amigos. Ya mi círculo no podía ser porque, claro, si yo iba ya les empezaba a hablar de cosas diferentes y como que ya mejor no te invitamos porque no cuadras acá, no eres la misma persona que eras antes. Entonces empiezas a sentir también ese rechazo de las personas por tu forma diferente de pensar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa también contigo que te conflictúas y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Justamente para eso te tengo unas herramientas prácticas, como siempre, a través de preguntas, a través de autoconocimiento. Recuerda que mi metodología Construyete, siempre para empezar vamos a tener que reconocer qué es lo que nos está pasando y obviamente pues vamos a empezar, por ejemplo, con una pregunta súper puntual y es que la vas a notar, las respuestas de las preguntas que te estoy dejando, ¿sí? La versión que dejo atrás, obviamente, escribe, ¿quién era yo antes? Lo que les acabo de mencionar con mi ejemplo. ¿Quién era yo antes? Era la chévere, la fiestera, ¿sí? ¿Qué ya no resuena contigo hoy? Por ejemplo, yo en ese entonces, como ya era yo más consciente, pues ya no resonaba conmigo pues el hecho
de dejarle a mi hijo en lugar de compartir más tiempo con él, porque obviamente yo trabajaba, ¿no? Trabajaba en horario de oficina, de 9 a 6 de la tarde, y de ahí me quedaba en la farra. Entonces, si ya de por sí no pasaba el día, en el transcurso del día por el trabajo, pues también en la farra le sumaba. Entonces, estas cosas ya me empezaron a incomodar, me empezaron a resonar, y pues obviamente se trata de que puedas hacer ese ejercicio. Recuerda primero quién era yo antes, las características que tenías tú antes, que ya no resuena contigo hoy. Y la tercera pregunta, ¿qué parte de mí estoy aprendiendo a soltar? Entonces, claro, yo en ese entonces sí me sentía como que súper conflictuada, y me costaba en realidad soltar esas versiones de mí que ya no concordaban conmigo. Entonces, una vez que tengas estas respuestas, obviamente te las lees en voz alta, las reconoces. Esto es mucho de reconocer lo que estás sintiendo, y pues le agradeces a esa versión tuya. Gracias por lo que fui, hoy elijo evolucionar. Recuerda, gracias por lo que fui, hoy elijo evolucionar. Gracias por lo que fui, hoy elijo evolucionar. ¿Por qué agradecer a la versión que fui? Porque a través de esas experiencias sé que puedo dar una mejor versión de mí. Siempre me gusta muchísimo darle un nuevo significado a todas las experiencias que viví, que sentí, que me dolieron, que solté, pero siempre con gratitud, no con rechazo, no con la idea de, ay, esto me avergüenza, sino más bien con el hecho de darle las gracias por enseñarme que yo puedo hacer más. ¿Sí? Que esa no es mi versión original, probablemente la versión que construí hasta ese momento, pero a través de eso, y pues gracias a eso, puedo hacer algo diferente, puedo elegir diferente esta vez, ¿sí? No estás sola, recuerda, estamos en una transición. A pesar de que ya no tengamos las mismas amistades, a pesar de que ya no tengamos el mismo círculo, a pesar de que ya no salgamos tanto, pues no estamos solas, estamos en esta transición, no estamos perdiendo gente, sino más bien estamos haciendo espacio a algo mejor, a una versión mejor de ti misma. Y pues recuerda que esa versión que estás dejando ya cumplió con su propósito, y lo que estás construyendo a partir de ahora necesita que confíes, incluso cuando no todo se siente claro, porque no viniste a quedarte igual, sino que viniste a transformarte. No viniste a quedarte de la misma forma en la que fuiste, sino más bien veniste a transformarte, veniste a ser alguien mejor, veniste a dar lo mejor de ti, ser una versión más pulida, más amorosa, más con una luz mucho más grande que la que tenías antes. Bueno, mis queridos amigos, pues si este episodio resonó con ustedes y se encuentran en ese proceso de transición, pues compártanlo con alguien que crean que les va a servir y les va a ser útil estos ejercicios que cada miércoles voy acompañándolos para este proceso que ustedes estén viviendo.